Ya, vamos a darles un tiempito para que ingresen todos, ¿ya? Están ingresando todos. Vamos a dar minutitos. Hoy es 17, ¿no? 17 de junio. A ver, mientras tanto podemos estar llamando lista. Si siguen entrando en grupos, están entrando. Ya. A ver, estaremos llamando lista, jóvenes. Lorenzo Tawada está. Telma Fernández. Presente, Alicia. Ya. Janet Alvarado. Presente, Alicia. Ya. Brian Eika. Presente, Alicia. Ya. Ya. Yadeiva Cáceres. Presente, Alicia. Ya. Alejandra Calle. Marco Antonio Calizaya. Presente, Alicia. Ya. Carol Andrea. Presente, Alicia. Ya. Rebeca Chambi. Griselda Choque. Griselda Choque está. Maribel Fabián. Maribel Fabián. Daniel Fernández. Presente, Alicia. Ya. Celina Flores. Jocelyn García. Carla Romina González. Presente, Alicia. Ya. Lizardo Guzmán. Ladislao, Alicia. O Ladislao. Es que con el apellido de abajo. Ladislao Guzmán, correcto. Disculpe, joven. Marilyn Hervas. Está bien, Alicia. Marilyn está. Ya. Rodrigo Huerta. Carolina Banca. William Rodríguez. Jocelyn Bania.
Rudy Khaled, Presente, Lice. ya. María Yael Marcani, Presente, Lice. ya. Heidi Mejía, Presente, Lice. ya. Melissa Belén, Presente, Lice. ya. Neisa Pacheco, me pedí permiso. Cecia Padilla, Jocelyn Lourdes, Presente, Lice. ya. Mary Jocelyn Presente, Quispe, Lice. ya. Tatiana Quispe, Presente, Lice. ya. Berta Salazar, Presente, Lice. ya. Viviana Salguero, Presente, Lice. Buen día. buen día, señorita. Aide Terrazas, Aide está. Winnie Anaí, Jaime David Beizaga, Presente, Lice. ya. Ángela Belén, Presente, Sam- Lice. Buen día. buen día. Janet Zambrana, Sol Daniela, ya, está bien. Jimena Vilca, Presente, Lice. ya. Enrique Marzana, Presente, Lice. ya. Julisa Romero, Presente, Lice. ya. Carmen Pantoja, alguien que sigue ingresando. Vamos a seguir. Lorenzo Taboada, Lice. Taboada Lorenzo, listo. ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Winnie, Anaí. Sí, por favor, Lice. Gracias. ¿Quién más? Griselda Choque. Ya. A ver, un minutito. Griselda Choque, listo. ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Para actualizar la listita. ¿Nadie más? Ya. De todos modos vamos a seguir al final del Zoom. Vamos a nuevamente actualizar la lista, ¿ya? Bien. A ver. Entonces, lo que habíamos hecho la clase del martes, jóvenes. A ver, antes de continuar, les tengo preparado una práctica. Yo creo que hoy mismo voy a subir al Zoom. Después vamos a hablar de esa práctica. Voy a mandar que va a valer 20%. ¿Ya? Un buen porcentaje. Vamos a hacer una sola práctica para este final, que va a tener una ponderación del 20%. ¿Sí? Y el examen va a ser sobre 80%. Ya les había dicho que el examen final es de sobre el 30%, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, la nota que ustedes saquen del 100% tengo que multiplicar por 0.30 y eso es lo que va a ir a registros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a seguir calificando como docentes aquí en la materia sobre el 100%. Y de eso vamos a sacar el 30%, ¿no? Porque los dos primeros parciales han sido del 35, suma 70 y el final es 30%. Entonces, la práctica la van a hacer, vamos a hablar después, ya les voy a mostrar en el segundo Zoom la práctica y para que me entreguen la próxima semana, ¿sí? Como hoy es jueves, ¿no? Entonces les puedo dar hasta la próxima semana, ¿sí? Bien. A ver, lo que hemos hecho ayer, habíamos visto estos indicadores de la tasa de actividad bruta, ¿no es cierto? Sí, habíamos visto, les había dicho que esto, por favor, háganse, porque no está complicado esto, hacer los cálculos de esto. Sí, no está complicado, entonces háganse formulario.
Sí, de estas cosas háganse, no requieren media hora, nada, es un rato descargar y mirar y copiar las fórmulas. ¿Por qué? Ya les he dicho, de esto va a entrar una pregunta al examen. De todo lo que estamos haciendo y no ha entrado al segundo parcial, entonces va a entrar al examen. Sí, yo ya les había dicho que en la última clase les voy a decir que entra, que no entra, ¿no es cierto?, al examen, porque algunas cositas vamos a obviar, ¿ya? No vamos a dar de todo, desde el primer tema hasta el último tema. Sí, algunas cosas voy a decir, esta partita no va a entrar, esta parte es importante para que cuando hagamos microeconomía, ¿no? Así voy a escoger cosas que, digamos, les va a servir y incluso en otras materias les va a servir esto, ¿ya? Entonces háganse formularios. Esto sí va a entrar. Una pregunta va a ser, estoy seguro que va a ser una pregunta de esto, ¿ya? Entonces, copien, hagan las fórmulas, porque al final es emplazar la fórmula y hacer su interpretación, ya tienen después las respuestas, ¿ya? Entonces, habíamos dado datos, habíamos obtenido y habíamos interpretado, ¿sí? En este ejemplo está la tasa 57% de toda la población es económicamente activa, ya está interpretado, ¿no? Después, la tasa de inactividad es la población no económicamente activa sobre la población en edad de trabajar. Todo se multiplica por 100 y se expresa en porcentajes. Cuidado, muchos agarran y no ponen el porcentaje. 57, dice, como si fuesen 57 personas. No son 57 personas en este caso, por ejemplo. ¿Sí? 57 personas, 57% es. Claro, si no me ponen el porcentaje, ¿cómo yo puedo leer eso? Como 57 personas, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Bueno, la tasa de inactividad, igual, población no económicamente sobre la población de trabajo, entonces siempre está con datos por 100, todo por 100, ¿ya? Después habíamos visto la tasa de empleo, ¿sí? Uno de estos dos indicadores va a entrar al examen también, aparte, tasa de empleo o tasa de desempleo va a entrar. Entonces habíamos dicho que la tasa de empleo es la población ocupada sobre la población económicamente activa por 100. ¿Sí? Y habíamos hecho un ejemplo hipotético, por supuesto, que yo me he inventado, digamos, esta información, 20% de la población económicamente activa no se encuentra, o diré se encuentra ocupada, se encuentra realizando una actividad económica. Listo. Porque habíamos dicho que la población económicamente activa se divide en dos, la población ocupada y la población desocupada, ¿no? Y la tasa de desempleo, igual la población, si es tasa de desempleo, entonces la población desocupada, ¿no es cierto? En la tasa de empleo era la población ocupada, en la tasa de desempleo es la población desocupada, y los dos son divididos entre la población económicamente activa. Habíamos dado un ejemplo, habíamos interpretado. 7% de la población económicamente activa no está desocupada o se encuentra desocupada o no se encuentra realizando una actividad económica, una actividad productiva económica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y habíamos hecho un pequeño ejemplo aquí. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Y así les voy a dar en el examen. Datos voy a ponerles aquí y voy a pedir dos incisos o dos incisos o un inciso, bueno, dependiendo de cómo voy a confeccionar el examen, ¿sí? Y van a responder a partir de esta información. ¿Ya? Y tenemos aquí los tres ejemplos. La tasa de actividad bruta, la tasa de empleo y la tasa de desempleo. Entonces, lo único que a partir de estos datos es emplear eso, sacar el resultado que la máquina va a hacer e interpretar, listo. ¿Ya? Entonces, no está complicada esta pregunta. No está, va a valer unos 10 puntos a 15 puntos va a valer esta pregunta. ¿Sí? En el examen. Entonces, tenemos nomás que darle un poquito su importancia a esto para que no bajen su promedio. Hay muchos que ya están aprobados, ya han aprobado, pero no es bueno que bajen su promedio, ¿no es cierto? Sí, no es bueno. Siempre, hoy en día, algunos casos incluso piden, ¿no? En algunas instituciones así, es increíble cómo están, tanta competencia hay que están pidiendo incluso los certificados de notas de toda su carrera universitaria, ¿no? Entonces, aquellos que tienen buenos promedios, es importante, ¿no es cierto? Es increíble.
Algunas instituciones ponen a ver cómo ha sido la vida de estudiante. Porque nosotros cuando nos presentamos a un trabajo, agarramos y presentamos nuestro cartón, ¿no es cierto?, de licenciados o de contadores, de licenciados en contaduría pública, nuestro título, ¿no es cierto? Pero no falta algunos que agarran a ver cómo ha sido en su vida de estudiante de este joven, a ver su certificación de notas, ¿no? Pueden pedir. Entonces, no es conveniente, digamos, 51, 51, 51, 51, ¿no? Pues no bajen su promedio. Bien, a ver, lo que nos el tema este que habíamos hecho era el tema capítulo 8, si no me equivoco, era, ¿cómo era? El empleo y la inflación, ¿no es cierto? Empleo e inflación era el tema, capítulo 8. Empleo e inflación. Hemos hecho sobre la parte del empleo. Hemos hecho algo de teoría, hemos hecho la práctica que acabamos de hacer. Ahora vamos a entrar a la parte de la inflación, que también tiene un poco de teoría y tiene también un poco de práctico. ¿Sí? La inflación. Nada complicado, así como estos ejercicios que acabamos de hacer, son sumamente sencillos. ¿Ya? A ver, voy a ir a buscar ese documento de la inflación. ¿Dónde está aquí? Prácticas, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. ¿Está activo el documento este? ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve la inflación? Sí, lice. Estoy compartiendo, ¿no? Porque en algunos casos, si no, algunos casos no estoy en otro documento y claro, aquí mi pantalla me está saliendo el documento, pero a veces no estoy compartiendo con los estudiantes, ¿no? Especialmente cuando traigo de mi base de datos, entonces a veces no se comparte, tengo que entrar 2 veces, creo que es, para decir compartir. Bien, a ver, la inflación, creo que ya habíamos hecho algunas apreciaciones sobre la inflación, ¿no es cierto? Incluso les he preguntado, hemos hablado mucho de la inflación. Creo que en el primer parcial incluso les he preguntado en algunas prácticas, ¿no? ¿Qué era la inflación? Entonces, la mayoría me ponían, bueno, hay diferentes formas de hacerse entender de qué es la inflación. Algunos me ponían con sus propias palabras, estaba bien. Si estás refiriendo a lo que es, algunos ponían, a ver, la inflación es el crecimiento de los precios de los diferentes bienes. Listo, ¿no? Esa es la inflación, suben los precios. Algunos ponían la inflación es el alza constante, ¿sí? Y sostenida de los precios en el tiempo, lógico, en el tiempo se tiene que comparar, ¿no es cierto? Sí, la inflación. Los precios de los bienes suben y se hacen las comparaciones en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que hoy costaba 200 de un quintal de azúcar, la próxima semana va a costar 220, por decir, ¿no es cierto? Y la subsiguiente, entonces se hace en el tiempo siempre, ¿sí? Las tasas de inflación, y por lo general, los gobiernos sacan las tasas de inflación a veces mensualmente, y hay algunas instituciones que hay que estudiar sobre la inflación, sobre qué es lo que está pasando en el país, en el caso de inflación. Entonces, mensual sacan, ¿no? La inflación del tal mes así del tanto por ciento, del tal mes, ¿no? Y hay una inflación después anual, ¿sí? Un promedio de todas las inflaciones mensuales es un anual. Generalmente las tasas de inflación sacan anual. El año 2020, la tasa de inflación ha sido del 2.5%, ¿sí? La tasa de inflación para este año se prevé que sea, no sé, del 2.8%, ¿ah? Sí, anuales. Entonces, siempre, ya se había dicho, siempre hay inflación. Mínimas, pero siempre, ¿no? Vemos que cuando pasa el tiempo, año tras año, un poquito más sube a veces, ¿no? Los precios de los diferentes bienes, ¿ya? Entonces, inflación. Entonces, la subida, el alza de los precios. Eso es la inflación constante, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Eso estamos explicando aquí, ¿no es cierto? En esta parte teórica. Después, si suben los precios es por alguna razón, ¿no es cierto? Por alguna razón suben los precios. Cuando suben los precios repentinamente es por algo, ¿no es cierto? Por algo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, sube el precio. A ver, si sube el precio del combustible, eso es lo más delicado, ¿no es cierto? Que suban los precios del combustible. El gobierno diga, bueno, les había dicho que hay una brecha fiscal. ¿Y qué es esa brecha fiscal?
es que se está gastando más de lo que se está recaudando, ¿no es cierto? Hay un déficit fiscal actualmente en nuestro gobierno, hay un déficit fiscal, ¿sí? Y eso es contraproducente, ¿no es cierto?, para un gobierno. ¿Qué es el déficit fiscal? Que se está gastando, el gobierno está gastando más de lo que está recaudando, más que sus ingresos. Sus gastos son mayores a sus ingresos del gobierno. Y eso eso es en unidades familiares, en cualquiera, no es bueno, ¿no es cierto? A ver, una unidad familiar gana entre papá y mamá, por decir que trabajen los dos, papá y mamá, o sea, gastan o ganan 8.000 bolivianos, ¿sí? 8.000 bolivianos. Y sus gastos del mes son 10.000 bolivianos. ¿Qué está pasando? Está gastando más de lo que es de sus ingresos, ¿no es cierto?, de la familia. Y esos 2.000 se está prestando o se está endeudando, ¿no es cierto?, prestándose. Es igual en el gobierno, ¿no? Entonces estamos gastando más de nuestros ingresos, que lo que está recaudando el gobierno. ¿Sí? Entonces ahí empieza a aparecer la deuda externa, se prestan de otros países, ¿no? Entonces, para evitar eso, los gobiernos por lo general tienen que hacer algo, tienen que recaudar más. Esa brecha fiscal negativa tienen que tratar de que sea lo menos posible. Entonces, ¿qué hacen? Pueden agarrar y pueden decir, a ver, subiremos el precio del combustible, que es una medida bien fuerte. Y hace años que ningún gobierno quiere atacar eso porque es pues que va contra la misma población, contra la misma sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si sube el combustible tiene un efecto multiplicador, sube todo. Por eso es bien delicado eso. Sube todos. A ver, que sube el precio del combustible, automáticamente el precio del transporte va a subir. Y si sube el precio del transporte, todos los artículos de primera necesidad o de cualquier artículo, de cualquier bien, empieza a subir. Por eso se dice que tiene un efecto multiplicador eso. El efecto si sube el precio del combustible, ¿no? Claro, si sube el precio del combustible, el gobierno va a tener mayores ingresos. Pero la población, ahí está, ¿no es cierto? La población es lo que... A ver, sigue ingresando. No, es complicado, es eso, ¿sí? Bien complicado es subir los precios de los combustibles. Porque en la actualidad, jóvenes, el combustible está subvencionado por el Estado. ¿Qué significa eso? Está subvencionado por el gobierno. ¿Sí? Porque el precio del combustible es relativamente más barato comparando con los otros países que están en Latinoamérica. Comparando con el Brasil, con la Argentina, nuestro precio del combustible es relativamente barato. Por eso es que en las fronteras, algunas movilidades pueden cruzar las fronteras, ¿no? Llevan pasajeros de un lado a otro lado, así, y se cargan combustible, pasan al lado boliviano, se cargan los brasileños, pasan al lado boliviano, llenan sus tanques y se regresan, ¿no es cierto? Porque está más barato aquí en Bolivia que en el mismo Brasil o en la Argentina, ¿no? Hacen contrabando incluso. Llevan combustible de aquí a la frontera del otro lado, contrabando, y ganan plata, ¿no es cierto? Lo que hacían con el gas también en una época. Hacia el Perú llevaban gas, ¿no es cierto? De contrabando. Entonces, tiene un efecto multiplicador. Y en Bolivia la gasolina es relativamente grande y está pero subvencionada. ¿Qué significa? Que el gobierno está dando algo, ¿sí? Está subvencionando el gobierno la gasolina para que no sea cara. Igual que la harina, por ejemplo, a ver, el precio del pan, ¿hace cuánto tiempo es 50 centavos? No sube, porque el Estado está subvencionando la harina, ¿no es cierto?, con la que van a elaborar los panificadores el pan. Está pagando una parte, digamos, de eso, del costo. Entonces, subvencionar. Y había una época que el gobierno estaba queriendo cortar esa subvención al combustible. Y si cortaba esa subvención al combustible, automáticamente iba a subirse el combustible. Iba a costar el precio real, digamos, comparando con los otros países que hay fuera de nuestras fronteras. Sí, hace unos 6, 7 años, cuando estaba todavía Evo Morales en el gobierno, un poco más tal vez, de 6, 7 años, quería quitar él dijo, no vamos a subir el precio, pero vamos a desubvencionar. Y no va a tener más subvención el precio del combustible. Pero ¿qué iba a pasar? Se iba a encarecer el combustible.
Y si sube el combustible, tiene el efecto multiplicador, estamos haciendo, y todo sube. ¿Sí? Todo sube. ¿No? Entonces, esa es la inflación, el alza, pero tiene un concepto más técnico, digamos, es un concepto, ¿no es cierto? Pero tiene un concepto más economicista, más técnico, el efecto de la inflación. A ver, si suben los precios constantemente, ¿qué es lo que está pasando con nuestro dinero? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestro dinero? Está perdiendo su valor en el tiempo, ¿no es cierto? Claro, está perdiendo, se está depreciando nuestra moneda. Se está devaluando nuestra moneda, está perdiendo su valor. Entonces, eso es un concepto, ¿no es cierto?, más económico. La pérdida del valor adquisitivo del dinero. Aquí está, creo que por aquí se los he puesto. El concepto, ahí está un concepto más técnico. Lo que es lo mismo, aquí se los he puesto. O lo que es lo mismo, dice, es un concepto más técnico de inflación, que es la pérdida del valor del dinero, del valor adquisitivo, ¿no es cierto?, del dinero a lo largo del tiempo. Claro, si suben los precios, nuestro dinero está perdiendo su valor. Ya no vamos a poder comprar la misma cantidad que comprábamos hoy, la próxima de aquí a 1 o 2 semanas. Ya vamos a comprar menos de ese bien. ¿Y qué está pasando? O voy a comprar menos, ¿no? Voy a comprar menos de ese bien. ¿Qué está pasando con mi dinero? Está perdiendo su valor en el tiempo. ¿Sí? Es por eso que en estas épocas, cuando empiezan a subir los precios, depositaré 10,000 bolivianos, ahorraré en un banco. Y si las tasas de inflación tienden a subir, los precios de los bienes tienden a subir, de aquí a unos 5 meses, ese dinero va a valer la mitad, porque con lo que podía comprar, digamos, en 10,000, por decir, en 10,000 o en 10,000 bolivianos algún producto, de aquí a 5 meses ya no va a costar ese producto 10,000 bolivianos, va a costar 20,000. Entonces mi dinero ha perdido su valor, ¿no es cierto? Pues que mucha gente agarra y empieza a comprar cosas materiales, terrenos, esas cosas para que al final un terreno no se deprecia, ¿no?, en el tiempo, más bien va costando un poco más. ¿Sí? Entonces optan por esos, ¿no?, las personas. Cuando hay épocas de peor, son épocas de hiperinflación. ¿Sí? Entonces, el concepto más técnico de inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Claro, está perdiendo su valor en el tiempo el dinero. ¿Sí? A ver, clases de inflación, dice. Clases de inflación. A ver, hay 3 clases fundamentales. La inflación moderada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta inflación moderada? Que crece de forma lenta, digamos, los precios de los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Sube poco, ¿no?, imperceptible incluso en algunos casos, porque estamos diciendo siempre hay inflación, ¿sí?, en los países, pero tienen que ser mínimas esas inflaciones, ¿no? Entonces, esa moderada es un crecimiento de los precios lenta. Ya las tasas de inflación en 2 años sube 1 punto, 2 puntos, digamos. ¿Sí? Es un tipo de inflación, una clase de inflación. Después tenemos la inflación galopante, que ya es un poco más fuerte, ¿no es cierto? Estas de inflación, y hay que ponernos en alerta, ¿no es cierto? El gobierno tiene que ponerse en alerta, está subiendo las inflaciones de 2 o 3 dígitos, imagínense, 30, 40, 120, ya es para tener un poco más cuidado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya puede modificar la economía, puede tener cambios en un sistema económico, ¿no es cierto? Las inflaciones galopantes, ya es complicado eso, ¿no es cierto? Después tenemos la hiperinflación, que ya es, incluso ni el mismo gobierno puede controlar estas hiperinflaciones, ¿no? Las autoridades gubernamentales que se ocupan de esto, el área económica ya pierde el control, ¿sí? Entonces ya hay una crisis económica, ¿no? Como el dinero pierde su valor adquisitivo, la capacidad de comprar, digamos, bienes y servicios con dinero disminuye, ¿no es cierto? Ya no voy a comprar, pues la capacidad de comprar bienes y servicios, si está perdiendo mi dinero, el valor, va a disminuir, ¿no? Entonces se pone bien complicado eso. Ya, eso sería la hiperinflación.
hay gobiernos que caen, que renuncian, que no pueden controlar, es la pérdida del control absoluto del gobierno, de los precios. Y por eso, claro, si los precios, inflación, si suben los precios, los trabajadores jóvenes tienen más aumento salarial, ¿no es cierto? Por eso es que siempre a enero, febrero, marzo de todos los años, siempre el gobierno y los trabajadores se sientan en una mesa de diálogo para ver cuánto va a ser el incremento salarial. Incluso con huelgas, ¿no es cierto?, la central obrera, porque siempre piden incremento salarial de acuerdo a la inflación, a las tasas de inflación, tanto por ciento, o a veces un poco exageran. Bueno, en estos meses de diálogo, siempre, ¿no? Digamos, los trabajadores dicen, queremos del 10%, es exagerado, el 10% o el 15%, ¿no? Pero tienen con intención, ¿no?, de bajar eso. Claro, si dicen queremos el salario, la tasa de inflación no sé, del 5%, queremos incremento salarial del 5%, van a entrar en tratativas y al final van a llegar en 3%. Entonces siempre pide un poco más los trabajadores, ¿no? 10, 12% queremos, ¿no? Y dicen, entonces entran en tratativas con el gobierno y al final quedan en 5%, ¿no? Entonces, pero siempre, a veces más, bueno, en esta época, este año, no se ha visto mucho esto, ¿no es cierto? No se ha visto mucho esto de que los trabajadores, porque también los empresarios, ¿de dónde van a sacar para incrementar los empresarios privados? ¿De dónde van a sacar dinero si todos estamos en crisis? La economía está decreciendo, ¿no es cierto? Por eso es que no hay cuarentenas rígidas. Sí, ahí pelean los sectores económicos, pelean para que no haya por qué sus economías están decreciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ya les digo, pierde el control el gobierno cuando hay hiperinflación, incluso en el pasado ha habido gobiernos que han caído por esta inflación, que han tenido que denunciar, porque los trabajadores a veces piden paro, dicen, ¿no es cierto?, de 24. Si no les oye el gobierno, paro indefinido, ¿no es cierto? Imagínense con una hiperinflación. Ya, ahora las causas de la inflación. ¿Sí? Hay inflación por demanda, inflación por costos, ¿no? Y hay varios tipos de inflación, la inflación monetaria. La inflación por demanda, ¿qué se refiere? ¿Sí? Cuando los precios suben, lo que les estaba comentando hace rato. Entonces, la demanda de todos los bienes y servicios bajan, ¿no es cierto? Cuando hay harta demanda, entonces, y la oferta no satisface esa demanda, habíamos visto esto, la oferta, los oferentes son los empresarios, los que ofrecen, ¿no? Y la demanda, los demandantes son los que van a querer comprar, los consumidores. Entonces la gente empieza a demandar, ¿sí? Empieza a demandar, un exceso en la demanda hay de todo, ¿no? Demandan los diferentes bienes y servicios. Y la oferta no puede satisfacer esa demanda. No puede satisfacer esa demanda. Los empresarios no pueden, su capacidad de producción no es limitada, por decir. Entonces no puede ofrecer. ¿Qué pasa entonces? Si hay alta demanda, automáticamente hacen subir los precios, ¿no es cierto? Suben los precios. ¿Sí? Entonces ahí se llama inflación por demanda. Todos están demandando el producto y no hay, y hacen subir los precios. Había épocas, ¿no es cierto?, cuando había especulación, el azúcar estaban ocultando un poco, ¿no? No había azúcar y la gente demandaba azúcar y lo hacían subir el precio del azúcar, ¿no? Entonces hay una inflación por costos, inflación por costos. Cuando los costos de producción de los empresarios suben, el empresario eso es lo que está comprando su insumo, por decir, en más precio. Entonces el empresario lo va a cargar pues, a los precios de lo que vende. No va a salir perdiendo el empresario nunca, ¿no es cierto? Si los costos de importación, las tasas, los aranceles han subido, ¿sí? Digamos, su materia prima está trayendo del exterior y los aranceles han subido, o los fabricantes del exterior han hecho subir el producto. Entonces está comprando más caro su insumo, el empresario, para fabricar algo. Entonces él no va a salir perdiendo, lo va a cargar pues, a los precios. Entonces van a subir los precios. Es lógico, ¿no es cierto? El empresario nunca sube.
lo que le estaba diciendo ahora. Si el precio de la, digamos, en un empresario sube los precios de la electricidad que necesita para sus procesos productivos, sube el precio de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, cuesta más producir, ¿no es cierto? Sus costos de producción del empresario están subiendo. Entonces, el empresario no va a perder. Entonces, lo va a cargar, ese excedente que está pagando lo va a cargar al precio de su producto. Entonces, va a hacer subir el precio de su bien que está fabricando. Inflación por costos, ¿no es cierto? Y así, también es otro tipo de inflación, no es muy conocida esto, ¿sí? De la inflación de la base monetaria también. Cuando hay una expansión de dinero, si hay una expansión de dinero, que es lo que ha ocurrido hace años, ya les había comentado, el gobierno de entonces agarró e imprimió cheques gerenciales de papel de ordinario, ¿no es cierto? Ya les había dicho que el dinero es nuestro papel dinero, eso lo imprimen fuera de nuestro país, en Francia creo que están haciendo ahora, hacían antes en Inglaterra, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, como había inflación en esa época, los trabajadores pedían incremento salarial, entonces el gobierno que ha hecho sin ningún respaldo económico ha impreso dinero, los cheques gerenciales, y ha metido a la economía. Peor inflación, ¿no es cierto? Entonces, que está expandiendo excesiva el dinero, se está expandiendo el dinero. Por eso es que dicen que algunos hay que tratar de que el dinero, las personas tengan lo menos posible el dinero en los bolsillos, cosa de que no puedan demandar. Entonces, tenemos que restringir el dinero que tengan las personas para que no puedan demandar los diferentes bienes y servicios, porque no tenemos la capacidad de ofrecer, los empresarios no tienen la capacidad de fabricar y ofrecer ese su producto, digamos, en cantidades grandes que vayan a satisfacer por lo menos esa demanda, ¿no es cierto? Entonces, inflación, ¿ya? Ahora, medidas sobre la inflación o contra la inflación. Bueno, estamos menos de 2 minutos, se nos va a cortar cualquier momento el Zoom, jóvenes. Esto lo vamos a ver en la próxima y tenemos las tasas de inflación. ¿Ya? Aide, ¿quiere decir algo? Sí, Liz, es que entré tarde a la clase, quería que me actualices en la lista. Sí, eso mismo, a eso iba a ir, porque a veces no nos alcanza el tiempo y se nos corta el Zoom, pero ahora tenemos 2 minutitos todavía antes de que se termine. A ver, Aide, ¿qué es tu apellido? Tezazas Cruz y de Lice. Tezazas, listo, ahorita te pongo presente. Tezazas, Aide. Aquí estás, listo. ¿Ya alguien más que ha ingresado un poco tarde para actualizar esta lista? Celina Flores. Ya, Celina Flores. A ver, un minutito, aquí estás. Fabián Flores Meneses, ¿no? ¿Listo? Sí. Ya, está bien. ¿Alguien más que ha ingresado un poco tarde? Y actualizamos esto, se nos va a acabar el Zoom, si no. ¿Nadie más? ¿Todos están en la lista, jóvenes? ¿Sí? O levanten la mano para que yo vea quién está. Porque en algunos casos están sin micrófono, no pueden, ¿no? Levantan la mano nomás y yo voy a ver el nombre que tienen ahí. Bien. Bien, vamos a ver, me esperan unos minutitos para ver esto ya, de las tasas de inflación. Sí, es una parte más práctica, ¿ya? Es parte práctica esto. Sí, es una fórmula y en base a esta fórmula vamos a resolver todo. Es una sola fórmula prácticamente. Ya, y vamos a dar algún ejemplo. Bien, jóvenes, unos minutitos me esperan, les mando el nuevo link para nuevamente ingresar a la clase, ¿ya? Hasta dentro de un minutito, por favor.